Este, pero estoy el día de hoy aquí muy contenta con Quique Torres, mi gran amigo de tanto tiempo, que es fundador del Albergue del Alma, un espacio sensacional que si no lo conocen, les voy a poner el link por acá para que lo conozcan. Y el día de hoy platicando de un tema que realmente me ha apasionado mucho últimamente, porque pues lo que más usamos estos días, Quique, es la comunicación de redes sociales, la comunicación como esta también de la videoconferencia, y nos damos cuenta de lo importante que es las palabras, el idioma, lo que comunicamos, lo que decimos, y mucho de lo que tiene que ver con esta comunicación que desarrollamos desde temprana edad y que a veces damos por sentado, ¿no? Lo que es hablar, lo que es escribir, lo que son las palabras, y que el día de hoy precisamente quiero que hablemos de la importancia, del poder que tienen las palabras en nuestra vida. Así que, mi querido Enriquito, por favor, platícanos por qué, cómo fue que empezaste a estudiar el tema de programación neurolingüística, que es una de las cosas que tienes en tu cinturón de herramientas hoy en día. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Anita. Anita, que te tengo mucho cariño porque ya son no sé cuántos años de como 20, conocer. casi. Recuerdo cuando entraste en la oficina ahí en el ITAM y vas a vivir una experiencia, ¿no? Sí. Y la verdad que muy bien. Y bueno, y ahora pues estamos compartiendo proyectos y en esto de las redes y de todo, y la verdad que te lo agradezco y te agradezco el espacio que me das. Sí, que me das para, bueno, pues para visualizar, para ser más visto y estar presente y dar esta información o compartir pues parte de la experiencia también y ayudar y dar esas pequeños gestos de inspiración o de herramientas que pueda la gente utilizar y en su día a día, y más ahora que estamos viviendo, creo que la vida es estas montañas rusas, ¿no? Y hoy, bueno, precisamente pues estamos viendo una montaña pues que no sabemos cómo nos va a girar, cuál es el siguiente No sabemos giro. si ya terminamos de bajar o si ya empezamos a subir, estamos esperando, ¿qué pasó? O cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces creo que son importantes estos espacios, estas herramientas también, pues para que la gente lo utilice. Así que muchísimas gracias y gracias por darme este espacio. Y bueno, te cuento, pues a ver, siempre, bueno, ¿ves? Ahora esto es muy importante porque dentro de la programación neurolingüística, una de las cosas que se estudian o una de las herramientas es el metamodelo, que es cómo utilizamos las palabras. Y hay tres tipos, que es como las generalizaciones, ¿no? Que siempre, pero siempre es. Entonces, es cuando, bueno, estudias esto y ves cómo todo nuestro vocabulario viene pues dado de todo lo que vamos adquiriendo en nuestra, sí, y desde nuestra infancia, desde nuestro entorno, desde cómo nos van educando tanto la familia, cómo vamos percibiendo el mundo. Y eso es lo que vamos interiorizando y vamos utilizando pues esa forma de crear nuestro mapa. Hay una parte súper importante, un axioma del PNL, de la programación neurolingüística, que a mí me encanta y que es como base de bueno, aparte de que me gusta viajar y todo esto, pero que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Esto quiere decir que cada uno va creando, por todo esto que he dicho, de cómo vamos creando nuestra percepción de la vida, pues vamos creando un mapa y que muchas veces creemos que ese mapa es todo y no. Hay un territorio enorme, amplio, y que no podemos limitarnos en eso. Pero bueno, me estoy yendo un poco introduciendo la pregunta que me habías dicho. Pues fíjate que tenía un sentimiento encontrado con la programación neurolingüística. Empecé a conocer, bueno, pues porque me llegaba información y yo creo que no era mi momento. O sea, decía, ¿qué es esto? O sea, que es la programación neurolingüística, y me sabía y me sonaba como a chino, ¿no? Yo siempre, desde pequeño, me ha gustado mucho el desarrollo personal, conocerme, entender entender
el funcionamiento del alma humana, por qué nos movemos, por qué tal. Y bueno, iba un poco, bueno, leyendo, un poco instruyéndome, pero bueno, claro, nunca lo hacía, me pasaba como cuando vas a ver una película o cuando tienes una referencia, dices, qué guay, qué maravilla, me encantaría ser así, pero no paso a la acción, ¿no? Es como que el primer día, qué maravilla, pero luego lo dejas ahí en el rincón y no lo tomas. Se queda a un lado, sí. La cuestión es que siempre he creído que el lenguaje, y esto sí siempre, es un arma poderosísima. Y algo que se descuida muchísimo, el cómo transmitimos, pero también es el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje, el que expresamos con las palabras, tiene mucho significado, pero tiene mucho más significado o puedes lanzar más cosas con el lenguaje no verbal. Pero eso se me hace muy interesante y de hecho, antes de que entremos como más a fondo, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. Con lo que conoces de programación neurolingüística, más tu experiencia, tu vida propia, ¿qué crees que tenga más peso? ¿Las palabras que usamos o la intención con las que la decimos? Yo creo que es la intención con la que decimos. La palabra, y aquí volvemos a lo mismo, es una palabra pues tiene un significado, ¿no? No sé, por ejemplo, silla. Pero luego cada uno interpreta eso dependiendo de todo lo que has vivido, de la experiencia que hayas tenido a lo mejor con una silla, igual alguien te golpeó con la silla, igual te caíste con la silla, entonces cuando te viene la palabra silla, pues a lo mejor si te has caído de la silla, pues vas a reaccionar de una manera. Entonces pasa lo mismo cuando tú vas a lanzar con una intención ya premeditada una palabra, ¿no? Entonces, para mí creo que es súper importante y tiene mucho sentido. Y a lo que iba era, ligado a esto, pues hay un libro maravilloso de una persona que transmite Los 4 acuerdos. Perfectamente. Sí. Y a mí el primer acuerdo me ha marcado para toda la vida. Y creo que de ahí se desencadenó el que yo quisiera estudiar la programación neurolingüística cuando entendí y comprendí que era o sea, cuando ya lo chino se me bajó a la tierra y dije, pues esto es la programación neurolingüística, qué interesante, ¿no? Además de, bueno, pues el lenguaje. Y el primer acuerdo que habla don Miguel Ruiz es ser impecable con las palabras. Y entonces, aparte, qué bonita palabra, me gusta mucho el ser impecable con las palabras, precisamente por todo lo que lleva dentro, ¿no? Es el poder de tu palabra, es el lastimar o pecar, ¿no? Con la palabra, que creo que eso es lo que nos lo aterriza tanto y nos lo hace tan tangible el entender ese lenguaje, ¿no? Claro. Y entonces cuando lees el acuerdo, además, yo siempre he sido, ¿ves? Aquí esta es una generalización. Sí, la programación, sí. La programación, ¿no? Pero es cuando, bueno, una vez que has practicado y eso y te das cuenta, y esto viene muy bien, por eso muchos coaches utilizan más la programación neurolingüística que el propio, o es una herramienta que se utiliza muchísimo porque puedes sacar mucha información a tus clientes o a la persona que vas a acompañar con este tipo de herramientas y dinámicas. Pero volviendo, bueno, me considero una persona sensible y a mí, por ejemplo, hay un caso que siempre digo, mi nombre. A mí normalmente me dicen Quique, la mayoría de la gente me conoce y solo hay pocas personas que que me pueden decir Enrique, pero que puedo acostumbrarme a que me digan Enrique. Y te voy a decir por qué. Porque cuando alguien me dice Enrique, es como viene la imagen madre grita, o sea, que me va a reñir. Y entonces ahí es cuando fíjate, es el nombre, pero si lo utilizan como Enrique y alguien que a lo mejor me llama Quique la mayoría de veces y de repente pues le sale Enrique, es como me conecta con esa parte y y entonces es lo que he vivido de la parte de mi madre, ¿no? De cuando se enfadaba, pues no me decía Quique, sino me decía Enrique, ven para acá, ¿no? Pues imagínate cuando alguien te va a decir algo intencionadamente y con ganas de herirte o de tal.
Ujú, Hay otra parte que también creo que las palabras, o considero que son armas. Y puede ser un ujú, arma, ujú. o sea, arma en el sentido de que si te quieren herir, te van a herir más que un golpe. Sí, Entonces, sí. pues una vez que descubrí, y bueno, que vi lo de los 4 acuerdos y entendí lo que era la programación neurolingüística, dije, uy, pues me voy a meter a esto, a estudiarlo, a ver qué es, y la verdad que me encantó. Fíjate que hubo una persona, una amiga mía, que me regaló un libro, sin conocernos, esto que es la Ujú, tecnología, ya hace varios años, sí. me regaló un libro de una persona que utiliza la programación neurolingüística y me lo regaló pues de lo más generosamente. Y también ahí descubrí, bueno, también fue cuando me empecé un poco a empapar. Pero te digo, hace 3 años fue cuando dije, la programación neurolingüística la tengo que tomar como herramienta para los procesos de coaching, para el proceso de ayudar a la gente, porque creo que te ayuda a comprender, a ser impecable con tus palabras y dar ese potencial también a las personas para que descubran que su mapa muchas veces no es el territorio, que hay mucho más allá de ese mapa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, me parece una herramienta muy poderosa. Dime una cosa, muchas veces precisamente por todo el bagaje cultural, toda la tradición que tenemos, el copiar, ¿no? Porque también imitamos mucho el lenguaje de nuestros amigos, de nuestro círculo social, de nuestra familia, de nuestra pareja. De pronto hay muchas expresiones, ¿no? Que de pronto las usamos demasiado porque la escuchamos mucho y demás. Y creo que en ese proceso es justamente donde vamos perdiendo el control de lo que hacemos con nuestras palabras, con nuestra comunicación verbal y a veces hasta la no verbal, porque hay expresiones físicas que también copiamos un poco por mímica de la gente que tenemos alrededor. Pero, ¿qué pasa cuál es esa conexión precisamente de la programación neurolingüística entre lo que decimos y lo que pasa con nuestros pensamientos y nuestros patrones de reacción y de conducta? Bueno, pues creo que muchas veces, ¿sabes? No, algo que es un axioma, yo creo que en esto el desarrollo personal y parte también de la programación neurolingüística es vivir en el presente, o sea, ser Ujú, consciente y estar consciente de, de cómo actúas y de lo que quieres expresar. Es cierto que nuestros pensamientos, o sea, la semana pasada tomé un taller de gestión emocional y no sé si son 60.000 pensamientos que nos llegan al día. Imagínate todos esos pensamientos eh, cuando tenemos que a lo mejor empezar a discernir o empezar acomodarlos, ¿no? a dividir o a quitar qué, ¿no? Para acomodarlos, pues creo que es un trabajo y por eso creo que el desarrollo personal o el autoconocimiento tiene que ir desde pequeño. O sea, tenemos que empezar a cambiar el sistema educativo. Creo que es algo que debe de ir de la mano porque en el momento en que somos conscientes de nuestro poder de la mente, de nuestros pensamientos, somos conscientes también, o podemos ser conscientes de qué es lo que queremos decir. Entonces, Ujú, cuando tú entrenas lo que es la mente, tu ujú. cerebro, pues ahí viene la conexión también. Ahí es cuando dices, a ver, estoy ahora en un momento de estrés, ¿no? Porque, bueno, la vida es así y tenemos momentos de estrés. ¿Cómo hago para conectar y no soltar la primera cosa? Pues yo creo que es esa manera de ser consciente, de estar viviendo. O sea, bueno, no sé, tienes pues lo que pasa típicamente en México, viene alguien y te rebasa y se mete y entonces la reacción es, ¿no? Sí, la agresión inicial, Explota, el ¿no? Es pitazo, todo, como sí. todo, ¿no? Ujú. Al final es un desgaste emocional. Entonces, si eres, o sea, si estás en el dices, es como respirar y decir, a ver, antes de que salga, yo le llamo la loca de mi casa, la loca de la casa, que es cuando estás, Sí, eh, este Hulk domina, interno, ¿no? Ujú. claro, es como decirle, a ver, ya sé que quieres salir y explotar y gritar, pero no es tu momento. Sé que vives conmigo, pero no eres la protagonista de esta historia, ya no más. Así que
Pero claro, esto lo tienes que hacer en décimas de segundos, y por eso sí. creo que es un entrenamiento, ¿no? Y un entrenamiento porque al final las palabras también lo que emites, tanto verbalmente como emocional o como en lenguaje no verbal, estás desgastando energía. Esto es difícil. No es difícil, o sea, es entrenamiento. Quiero decir, es fácil, pero no es de la noche a la mañana y tienes que estar entrenado. Porque estamos programados. Volviendo a las palabras, precisamente, es simple, pero no es fácil. Es simple porque es una sola acción, pero es difícil porque precisamente implica reprogramar los patrones de idioma, los patrones de respuesta, hasta tu respuesta casi instintiva, ¿no? A las cosas, porque hay que reconocerlo. Hay una parte animal, hay una parte visceral, que es la que te hace reaccionar de esa manera, ¿no? Te está sorprendiendo algo y entonces tu víscera quiere reaccionar, pero quiere llevarse al cerebro de la mano y a la boca de la mano y al cuerpo de la mano para que agarres a alguien a trancazos, ¿no? Y sí, le tienes que decir como le dices tú a la loca de la casa, a ver, espérate, ahorita no, calma. Es como este cerebro, bueno, hay 3 cerebros, uno de ellos es el reptiliano que le llaman, que es como el instintivo, el que está para sobrevivir, el que digamos fue de los primeros, o el primero que se generó. Y entonces y está ahí y lo tenemos, y entonces hay que empezar a entrenarlo para que instintivamente no reaccionemos. O sea, reaccionemos. Hay otra frase que me encanta que es, y cuando empiezas a reprogramarte en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, es quiero actuar, no quiero reaccionar, ¿no? Hay que aprender a actuar y no a reaccionar. Y cuando reaccionamos es cuando dejamos, cuando no tenemos una gestión emocional correctamente, cuando no conocemos nuestras emociones o queremos conocerlas, pero siempre identificamos las 5 básicas, ¿no? Y hay un abanico enorme para poder ese es un punto bien importante. Hay un listado de las emociones, no recuerdo ahorita quién lo hizo, pero un listado completo con toda la gama de emociones, que es un muy buen ejercicio para que la gente de pronto vea la hoja y diga, ah, caray, son más de las de Intensamente, ¿no? Intensamente fue un punto de referencia, pero hay más personajes en la película, ¿no? Correcto, pues a ver, la película de Pixar es maravillosa, todo el mundo la recomienda, yo también la recomiendo ampliamente. Pero es como ese curso básico de emociones, ¿no? De identificar esas. Pero hay un sinfín. Y es cierto, bueno, yo sí que he descubierto varias y, bueno, si quieres luego ponemos ahí. Brené Brown es una de ellas que tiene un listado de las emociones. Y luego descubrí también que en la bitácora bueno, ya sabes que en el Albergue del Alma cada mes exploramos un valor, y el mes pasado en una de las actividades era eso, descubrir tus emociones, y ahí a través de la compasión, ¿no? Y hay una herramienta que se llama el Atlas de las Emociones, que lo auspició el Dalai Lama a través de Daniel Goleman y 2 personas que crearon esto, y es una herramienta buenísimo, aparte del libro que crearon Daniel Goleman y él, precisamente para entender todo este tema, Y la verdad que además es accesible el Atlas de las Emociones, y te dibuja también, o sea, te va diciendo paso a paso, a ver, ¿qué es lo que sientes? Porque no es lo mismo tener tristeza que sentir melancolía. No. Entonces, cuando tú comprendes también ese lenguaje de las emociones, es como cuando estudias un idioma. Cuando adquieres muchísimo vocabulario, eres mucho más fluido, sabes controlar, sabes cómo dirigirte a un público, o te sabes defender. Pues pasa lo mismo con las emociones. Si tú no comprendes realmente lo que te está pasando, que a lo mejor no es ira, sino es, pues yo que sé, ansiedad o frustración, ¿no? Muchas veces. Pues no sabes cómo canalizar y no sabes. Y entonces tienes esa imagen y entonces todo lo identificas como ira.
Y ahí vuelve Incluso eso es algo muy común, y corrígeme si estoy diciendo algo incorrecto, pero yo lo he notado mucho, sobre todo en los hombres, ¿no? Que como la ira es una emoción aceptable en el hombre, terminas como empaquetando y entonces estás triste y te enojas, y estás frustrado y te enojas, y estás no sé qué y te enojas. Entonces todo lo canalizas por este canal que conoces y que es aprobado, digamos. Y eso pues definitivamente no solo tiene que ver con tus reacciones físicas o emotivas, también con tu lenguaje. claro. Claro, porque al final no sabes expresar lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces todo lo que te pones y que dices, estoy enfadado o estoy furioso, cuando a lo mejor no estás furioso, tienes otra emoción, ¿no? Y volviendo, bueno, pues es como también hablando de un poco, hablando de las palabras, hay unas palabras que una de las emociones importantísimas, que para mí es la madre de las emociones, es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad vienen dos emociones o dos partes que nos han hecho muchísimo daño pues desde pequeño, porque no sabemos, los profesores o nuestros propios padres, como no hay un manual de cómo educar emocionalmente a los hijos, porque nadie lo ha hecho, bueno, ahora es un poco más, es la culpa y la vergüenza. Y cómo utilizamos la vergüenza y la culpa, ¿no? Y la vergüenza, pues para mí es el mal de todas las generaciones. Sí. La diferencia entre vergüenza es cuando te catalogan, y ahí viene lo de las etiquetas. Avergonzar es cuando te dicen, eres feo, eres gordo, eres cuatro ojos, eres malo, eres impuntual. Cuando a lo mejor el comportamiento que has hecho o la acción que has hecho no es que tú seas algo, has hecho algo mal. Entonces, la diferencia entre el verbo ser y el verbo hacer. Sí. Entonces, cuando tú avergüenzas a alguien y utilizas la vergüenza, estás humillando a esa persona y la estás hundiendo. Por eso también es tan importante saber utilizar estas palabras, canalizarlas, porque o destruyes a alguien que no está emocionalmente fuerte, o por otro lado le sacas el orgullo. Porque, por ejemplo, la culpa, lo que dice, cuando tú, no es que le digas, eres culpable de esto, sino le sacas a través de, a ver, has hecho esto que no está bien. ¿Qué crees que podrías hacer para mejorar? ¿O por qué crees? Cuando empiezas a investigar y a utilizar esta herramienta, no lo estás avergonzando, lo estás sacando. En lugar del tradicional, ¿no? Ve lo que hiciste, ve cómo dejaste esto, ve que por tu culpa no vamos a llegar a tal, por tu culpa ya no vamos a salir, por tu culpa, ¿no? Es esa parte del lenguaje que hace la diferencia, ¿no? Claro, claro. Y entonces, al final, luego lo que hacemos también es etiquetar a las personas por lo que hacen y no por lo que son, ¿no? Entonces, o las etiquetamos por lo que son y no por lo que hacen, más bien. Entonces, al final, yo qué sé, pues si a lo mejor he quedado contigo 3 días y los 3 días he llegado impuntual, realmente soy una persona impuntual, pues puede ser que bajo tus valores y volvemos a lo mismo, bajo esas cosas que has adquirido de todo tu bagaje, pues para ti sea que sea impuntual, pero en vez de decir eres un impuntual, es decir, vamos a ver, me molesta muchísimo que llegues tarde porque mi tiempo, porque yo respeto tal, ¿qué es lo que necesitas para llegar más pronto? ¿O cuál es la causa que tal, no? Entonces no lo estás encasillando ni lo estás ni poniendo ahí como la vergüenza. A mí es que la vergüenza hasta hace poco también la pude asimilar cuando entendí lo que es la vulnerabilidad. Y se siente muy mal porque es esa emoción tan horrible que dices, trágame tierra o me quiero esconder, y además yo creo que es de las más profundas, ¿no? Es de las que más te quita ese poder, de las que más te desempodera y que más internalizas. Claro, porque te están etiquetando como una persona pues mala, una persona que no va a cambiar, como una persona que no tiene remedio. Y luego ya no te digo, pues cuando a lo mejor estás pues
a lo mejor cuando hablas de una orientación sexual, cuando hablas de una preferencia sexual, y no utilizas el lenguaje correcto, pues, y si lo utilizas Sí. en niños y tal, pues es un arma que utilizas y que hieres a las Sí, personas. yo creo que todo lo que tiene que ver con tu identidad, ¿no? Que puede ser tu preferencia sexual, que puede ser si eres mujer, ¿no? El tradicional de que las mujeres no pueden ser de cierta forma, o que te comportas de una forma y te dicen que está siendo impositiva cuando simplemente está siendo asertiva, ¿no? Pero ese tipo de etiquetas asociadas con tu origen racial, étnico, clase social, todo este tipo de cosas que son tu identidad hasta cierto punto, por lo menos en ese momento y en esa situación, Claro. yo creo que son como los puntos débiles donde más duele el ataque, ¿no? Y cuando no estamos preparados, porque si tú te entrenas emocionalmente, si tú tienes estas herramientas, si tú, por ejemplo, utilizas la programación neurolingüística, pues yo qué sé, puedes decir, es que alguien puede decir, todos los negros Ujú, son delincuentes. Y entonces, ujú, si tú eres una persona de color, tú puedes decir, pero ¿qué me quieres decir? ¿Que todos los negros? ¿Que todos son? Y ujú, entonces ujú. empiezas un poco a esa persona a quitarle ese poder de A las palabras romperlo. Ujú, y ujú. empiezas a romperlo porque le empiezas a cuestionar este vocablo, o sea, su forma o su Su mapa uso, ¿no? que es Ujú, cuadrado y que no ujú, tiene esa amplitud porque pues, a lo mejor vivió una experiencia o recibió información de los padres, de los abuelos o de la misma educación ujú. y, y limitó su mapa a ese recuadro, ¿no? Entonces, pues cuando empiezas a usar este tipo de herramientas, o sea, yo creo que también hay que empoderarse, hay que trabajar para que cuando alguien te quiere herir con las palabras, cuando alguien te quiere herir con su lenguaje no verbal, pues puedas desarmarlo, o sea, puedes decir, Ujú. pongo mi, voy a sentirlo, ¿no? Porque tampoco es negar cuando alguien te va a atacar o cuando alguien te va a decir, no es negar las palabras, o decir, ay, no me importa, es decir, pues claro que te va a doler, pero si tienes esos recursos, puedes desmontar toda esa evidencia y toda esa alegato que te pueden ir diciendo, ¿no? Ahora, esto es cuando es otro el que te está diciendo las palabras, pero el 90% del tiempo, quienes estamos desempoderándonos y atacándonos tristemente somos nosotros mismos. Nosotros mismos estamos diciendo una y otra vez estas palabras que nos dijeron a lo mejor de chiquitos, que a lo mejor nunca nos dijeron la palabra exacta, pero nosotros la adjudicamos, la tomamos como propia y empezamos a tocar este cassette. Tenía una terapeuta que precisamente eso me decía, hay que cambiar el cassette. Por todo el cassette que tú tocas una y otra vez de yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, o el tradicional, es que esto es dificilísimo, es que yo nunca he podido hacer tal, es que es muy difícil, es que es imposible, es que es ese tipo de palabras, de frases, de lenguaje, el de es que a nadie le importa, es que nadie entiende, ¿no? Que son estas frases dramáticas adolescentes bien bonitas, ¿no? O el tradicional, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, tú lo decías hace rato, en el tema racial, todos los negros, todos los blancos, todos los chinos, todos los españoles, todos los... Y hacemos estas generalizaciones que si bien afectan a terceros, también muchas veces nos las hacemos nosotros mismos, ¿no? Sí, pues bueno, yo he considerado y me pasaba, pues el ataque, somos nuestros peores jueces y nuestros Ujú. peores Críticos, ¿no? críticos. Y si queremos machacarnos, pues nos vamos a machacar. O sea, somos los mejores. Nadie nos ha entrenado porque yo creo que ya lo traemos Bien programadito. Fíjate que lo que hablabas, yo creo que nos han programado, bueno, no creo, o sea, nos han programado este sistema al sufrir, ¿no? Vamos Ujú. a conectarnos al sufrimiento. Y entonces, ay, es que yo como sufro, ay, es que todo me pasa a mí, ay, es que yo tenía una frase que lo decía todo el mundo para que veas cómo también a lo mejor no tenemos el valor de decirlo porque o no sabemos expresarlo, pero cuando tenemos una carencia, pues hacemos una frase. Yo tenía una frase que lo decía entre broma y broma, pero la verdad se asoma y era, Sí.
ya no me quieres como antes. Y a todo el mundo se lo decía y era como algo de, pero además llegaba como de la nada, veía a alguien y decía, ya no me quieres como antes. Y era como, o sea, ya luego comprendí y una vez que trabajé todo esto fue el que, pues que yo no me quería y que tenía la autoestima baja y que quería como la aceptación de los demás, ¿no? Pero yo me estaba pues machacando en ese sentido, ¿no? Me estaba en vez de trabajarme, pues decía, flagelando, pero además fíjate que es algo sumamente, en vez de decir, Quique, quiérete, ámate, eres una persona, no, era como buscando la aceptación y entonces si alguien me decía, no te quiero, pues volvíamos a lo mismo. No estaba preparado para recibir esa respuesta porque mi programación era como que, ay, sí, yo te quiero mucho y tal. Y a lo mejor alguien me decía, pues en broma, o a lo mejor ya me decía cansada de tantas veces, pues claro, era cuando me dolía y entonces ya iba otra vez al sufrimiento y a decir, hostia, ya me desbarataba totalmente. Aparte, sin pretender deshacer la gramática del español, ¿no? Pero muchas veces es la forma como planteamos las cosas, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Porque todo nos pasa y nos lo hacen. Y otra vez, regresando a Miguel Ruiz, esto de los 4 acuerdos, que de verdad para mí ha sido primordial, no es personal. Lo que pasa en nuestras interacciones con el resto del mundo muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que está viviendo cada quien en su microuniverso o macrouniverso, porque traemos muchas cosas dentro. Y realmente el que nosotros nos adjudiquemos que las cosas nos pasan, primero nos quita poder, ¿no? Porque si, ok, no agarré bien el vaso y se me cayó, pues sí, ok, estamos usando la gramática, ¿no? Pero es que siempre se me caen las cosas, dices, no, a ver, espérate, yo las tiro, ¿por qué las tiro? ¿No? Pero ahí te diría yo, por ejemplo, si estuvieras en sesión, pero siempre es siempre, o sea, todas las veces que coges o que tomas un vaso, lo tiras. Y entonces es una manera de que a la persona diga, a ver, pues no, siempre no. Y entonces es una manera también de ir cambiando esas palabras, esas generalizaciones, esas omisiones, ¿no? Yo lo platico mucho con la gente que trabajo el tema tecnológico cuando me dicen, es que a mí la tecnología no se me da, es que a mí me odia la computadora, es que a mí eso de las redes, no sé qué. Entonces lo primero que le digo es, a ver, cambiémoslo y cada que te sientas frustrado vas a decir, la tecnología me ama y yo amo a la tecnología. Cada que empieces a reaccionar vas a cambiarlo y vas a decir, amo la tecnología y la tecnología me ama, ¿no? Pues mira, eso es una manera de cambiar esos patrones y de hacer pues la neurociencia, que es ahora que está muy o sea, hay que cambiar esos patrones, hay que generar neuroplasticidad y ir conectando con nuevos canales, nuevas, y quitarnos esas o sea, esos conceptos que tenemos o esos casi decretos de decir, es que yo soy pésimo para la tecnología, es que no sirvo para tal. No, si tú te programas, o sea, si empiezas a decir esas cosas, al final, claro, te lo crees. Y tu mente te lo cree y tu cerebro, pero tu cerebro es tan inteligente que él, si lo sabemos programar o reprogramar, él nos distingue entre el pasado, o sea, no sabe si es pasado, presente, futuro. O sea, tú, fíjate, el curso que tomé este fin de semana, no, el anterior, nos hicieron ejercicios de neuroplasticidad, de generar nuevas conexiones, por ejemplo, uno de cuáles son las 5 cualidades que quieres, si ya las tienes, pues que quieres mejorar o que quieras adquirir, ¿no? Y era pues desde ejercicios, que por cierto, yo no sé si en México ahora está de moda, pero por ahí me dijeron que ya están inventándose los gimnasios emocionales o mentales o de tal, que es todo este tipo de ejercicios, que la gente va a hacer, pues, ejercicios para cambiar y utilizar las 2 partes del cerebro y generar esas nuevas neuronas para abrir nuevos caminos. Por eso es importante, por ejemplo, el ejercicio. Lo dicen todos los, bueno, todos, ya ves cómo, además ya soy consciente, en todos, bueno, lo dicen psicólogos. Cuando tú estás en una depresión o tienes un problema tal, lo mejor que tienes que hacer es activar
tu cuerpo, porque al activar tu cuerpo vas a generar, pues digamos, las drogas naturales que tiene el cerebro y Las que te va a cambiar. endorfinas, sí. Para mí creo que una depresión es que tienes el foco en ese problema, en ese hoyo, en ese tsunami. Si tú cambias el foco, vas a ver que la vida te va a abrir nuevas cosas, pero si no, pues vas a ir cerrando esos círculos, esas autopistas que son las neuronas o donde se dirigen las neuronas y claro, pues vas a caer en más. Entonces, una de las cosas es hacer deporte porque te genera eso, hacer cosas nuevas, aprender un idioma, irte a ver una obra de arte, irte a un museo. Todas esas cosas son buenas para generar una nueva realidad. Sí, sobre todo nuevas conductas, nuevas actividades y precisamente este tema de usar el cuerpo de una forma distinta, que son el hacer ejercicio, ¿no? Cuando no haces ejercicio, hacer ejercicio, cuando no corres, correr, cuando no nadas, nadar, porque al usar otras partes de tu cerebro, al usar otras partes de tu cuerpo en general, lo que estás haciendo es que otras neuronas se activen y entonces se generen y se abran nuevos canales que no estaban funcionando originalmente y que pueden generarte esta gran diferencia en cómo reaccionas, en qué palabras usas, en qué sentimientos experimentas, pero porque les Claro. estás abriendo la puerta, ¿no? Estás generando estos nuevos caminos y muchas veces puede ser hasta el movimiento de tu cuerpo o la actividad que realizas, ¿no? Como comentas de ir a museos o cualquier patrón que cambies en donde estés haciendo algo que no es tu regla, ¿no? Puede ayudarte para generar estas nuevas conexiones, para activarlas por lo menos. Para activarlas. Y también eso te va a ayudar bueno, pues a lo que tú decías, a dejar de ser víctima, ¿no? Víctima de me pasa a mí todo esto, no sirvo para esto, es que todos los hombres me engañan, es que todas las mujeres son, no sé, cuando empiezas a cambiar, ¿qué estás haciendo? Pues el axioma este que te digo o esta parte de la programación lingüística, estás ampliando tu mapa y estás abarcando mucho más territorio, ¿no? Algo que aprendí ya hace mucho tiempo era que las cosas no son buenas ni malas, sino las cosas son. Entonces, cuando empezamos a dejar de valor, o sea, de tener nuestros juicios, de calificarlas, ¿no? De calificarlas, es cuando también cambiamos nuestra forma de hablar y de pensar. O sea, en vez de decir, es que esto es malo, no, o sea, hay que buscar la intención positiva de todo. Esto es algo muy fuerte, a lo mejor cuando yo lo entendí, porque a lo mejor alguien puede pensar que, no sé, no me quiero ir a algo muy extremo, pero no sé, alguien te roba algo o te roban en el y tú puedes pensar que es súper malo, pero a lo mejor a lo mejor nunca vas a descubrir esa intención positiva, pero a lo mejor esa persona necesitaba alimentar a alguien o necesitaba tal. No quiero decir y tampoco quiero decir que vamos a justificar, ¿no? Pero, y que hay gente a lo mejor que lo hace por un acto de maldad o de mala fe, pero siempre hay que buscar esa intención positiva de decir, bueno, sobre todo lo que te causa a ti, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, no tienes control sobre por qué lo hizo la otra persona, pero sí tienes control de que en lugar de que haya sido la mayor tragedia que te robaron el celular, bueno, es que me robaron el celular y ese día aprendí que las personas también son buenas porque una persona me ofreció un aventón, o ese día aprendí que pues la verdad tampoco tengo que estar conectado todo el día, ¿no? O sea, hay lecciones y hay situaciones positivas que se pueden derivar de esas cosas negativas, pero al quitarles la etiqueta es cuando las puedes ver, ¿no? Correcto. Entonces, creo que siempre, y eso para mí ha sido una parte de siempre buscar también el lado, el vaso medio lleno, ¿no? Bueno, pues te decía, ahora que estoy trabajando, como sabes, en la industria de la aviación y estamos viviendo momentos muy complicados porque, bueno, por esto de la pandemia, pues las aerolíneas pues van reprogramando poco a poco las cosas, ¿no? Y ahí es cuando me he dado cuenta que la gente tiene un mapa que no, o sea, que cree que esto no va con ellos, que tenemos que volver o que van a tener las mismas condiciones
hablo de trabajo y de tal, cuando estamos viendo que no sabemos si vamos a sobrevivir o si vamos a trabajar, vamos a tener trabajo dentro de 1 o 2 semanas, ¿no? Y lo importante que es cuando hay que ampliar esa mirada, cuando hay que mirar más allá de tus beneficios o de lo que tienes, sino que estamos atravesando una pandemia que no es local ni es tampoco, espera que me oigo aquí, ahora. Y ahí es cuando utilizas también el lenguaje, cuando puedes decir, a ver, no es que nos están quitando los derechos, no es que nos están yendo a por nosotros, estamos en una situación, vamos a llegar a un acuerdo, no hay que ir a plantear como algo que no podamos solucionar, ¿no? Es entender esa realidad, es entender la complejidad de lo que estamos viviendo en cualquier situación, ¿no? En la actual, bueno, es un tema radical, pero lo mismo va para cualquier relación en la que estás, para tu entorno familiar, y esto sobre todo, regreso a lo que nos pasaba cuando éramos niños o adolescentes en particular, ¿no? Que es que nadie me hace caso. Igual y tenías un familiar enfermo al que le tenían que hacer caso todo el día porque la situación lo demandaba. Entonces, no es que no te hagan caso a ti, es que hay una realidad más grande que tienes que tener en cuenta y que es realmente la que está dominando el mapa. Entonces, no es que te lo estén haciendo a ti, estás viviendo una experiencia, estás viviendo una situación y la tienes que enfrentar como es, ¿no? Que es lo mismo que pasa ahora con el coronavirus. Mucho de lo que estamos hablando, y precisamente aquí viene otra vez el lenguaje, regresar a la normalidad, la nueva normalidad. No, estás viviendo el hoy. El hoy no sabes cuánto tiempo va a durar. Es una situación anómala, sí, es una situación de emergencia, sí, es una situación completamente distinta a lo que tú esperabas, a lo que hubieras podido imaginar, a lo que sabes manejar, sí. Esos elementos son claros, ¿no? Sí sabemos que son distintos, pero el querer regresar a como era antes y que lo digamos en el lenguaje una y otra vez, no, vamos a reactivar, ok, reactivar es una cosa, pero regresar a nos hace pensar que nada pasó, ¿no? Y hay mucha gente que cree que nada pasó, que no va esto con ellos y que fue como, bueno, nos confinaron, pero ya Como que ahora... le pasó a alguien más, ¿no? Sí, Allá, sí, lejos. sí. Y cuando la realidad, bueno, y lo vives y lo estás viendo, ¿no? Y es muy lo que tú has dicho, o sea, es una experiencia y yo creo que también aquí viene un elemento tan importante que es la adaptación. Hay que adaptarnos y luego a lo mejor no ahora, pero volvemos a buscar esa intención positiva y a buscarle a lo mejor un significado, ¿no? De lo que estamos viviendo. Las cosas no son, volvemos a decir, no son buenas ni malas, pero las cosas son, estamos en el presente, vamos a vivir, vamos a intentar resolverlo. ¿Cómo lo vamos a intentar resolver? Pues con todas estas herramientas, recursos que ahora están pues de moda, digamos, Disponibles o aparte, están ¿no? disponibles. No me gusta decir moda porque esto no es una moda, sino es algo que ahora está muy y que las puedes utilizar para tu beneficio y para el beneficio como humanidad. Creo que, mira, hablaban al principio de aquí en España de vamos a ser más solidarios, esto nos va a ayudar. Ya te digo que no, ya te digo que yo lo estoy viviendo y la gente ha vuelto a verse el ombligo y nada más su Sí. ombligo es lo que le importa y nada más, Y ¿no? fíjate que es bien importante lo que dices, porque hay que también tener en cuenta algo que nos pasa mucho en la comunidad de mindfulness, de espiritualidad, en donde sí hablamos de los decretos y de que hablemos en positivo y todo este tipo de cosas. Pero hay un margen aquí de diferencia, ¿no? De nada sirven las palabras vacías. De nada sirve querer ser positivos cuando no estás considerando la realidad en la que vives, la realidad de cada ser humano, la realidad colectiva de la comunidad, etcétera. Y lo mismo que decías, ¿no? Cuando vas a negociar y dices, es que nos están quitando los derechos. Bueno, a ver, espérate, ¿en dónde estás parado para decir que te están quitando los derechos? Pero me ha pasado mucho porque hay un par de políticos por ahí a nivel mundial que hablan de, ya está todo bajo control. Y hay gente que dice, es que están usando pensamiento positivo. Yo los admiro porque están decretando que esto ya se va a acabar. Y bueno, sí está maravilloso que lo uses para intentar visualizar un futuro prometedor, pero volvemos a lo mismo. Si son frases vacías, si la intención no va acompañando a las palabras,
no es un decreto como tal, es simplemente palabras vacías. Y lo mismo va para nosotros como personas. Si yo solamente digo, sí, voy a ser mejor persona, y todos los días voy a ser mejor persona, pero no hago absolutamente nada para acompañarlo, pues no hay programación neurolingüística. O sea, yo lo puedo repetir diario y me creo mi mentira, ¿no? Claro, y fíjate que das un tema, pues que yo lo estoy viendo. Hay mucha oportunista también en esto que ha salido, ¿no? Alguien que, pues bueno, que sí, que a lo mejor hay gente que le ha ayudado, a lo mejor tomó un curso, se preparó, tomó 2 cursos de PNL y fue un cambio radical para esa persona y se empieza a dar cursos o empieza a ayudar a la gente, pero si tú no lo haces desde la humildad, si tú ya piensas que eres mejor que las otras personas, pues ahí ya no estás haciendo lo que es el desarrollo personal, el cuidado del alma, el cuidado de la persona, el acompañarla, el hacerle sentir. Si tú ya vas como en otro nivel, por eso a mí cuando alguien se dice experto en estos temas, pues quiero decir, yo sigo aprendiendo y sigo fallando, porque esto de estoy comprobado que esto es como es La circular, o espiral, sea, ¿no? espiral. Y entonces a veces te levantas y dices, uff, parece que voy o sea, esta lección ya la había aprendido, pero creo que tengo que repasarla, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar desde esa humildad y desde esa parte. Y otra cosa que estás diciendo, y que también lo digo, a mí me pasó al principio, te digo, yo siempre he leído cosas desde Deepak Chopra, Luis Hay, pero hace 30 años o Sí. hace 25 años, y te decía, qué bonito, me encanta, voy a hacerlo, pero se quedaba en intenciones y no pasaba la acción, ¿no? Y yo decía, soy muy positivo y tal. Yo creo que lo tienes que interiorizar. Esto es un estilo de vida, esto es una forma de vida, es algo que lo tienes que interiorizar, lo tienes que palpar y lo tienes que transmitir. Y que Si justamente no, tiene que ver con esto que decías. Si te dices experto, experto es aquel que lo experimenta constantemente, realmente. Ese es un experto, el que lo experimenta todo el tiempo, ¿no? Y que tiene la experiencia de. Y por lo tanto, digo, siempre caemos en este debate de cuál es el nombre correcto para lo que hacemos de pronto, y que mucha gente ha desvirtuado lo que es el coaching, pero que el coaching realmente es eso, es el acompañamiento. Así como tienes un coach en los deportes que te dice, mira, yo veo todo esto, yo conozco al otro equipo, conozco a este equipo, te conozco a ti, conozco el deporte, conozco estrategia, conozco el campeonato, conozco la cancha, y entonces te puedo decir, te recomiendo hacer esto. Y luego tú vas y juegas. Es lo mismo en el coaching personal, en el coaching ejecutivo, en el coaching de salud, en el coaching de fitness. Si realmente el coach es alguien serio, ¿no? Va a hacer eso. Es alguien que tiene estos conocimientos, estas herramientas, que te las puede aportar y te va a decir, pero ese es tuyo. Tú ejecutas, yo aquí te acompaño, yo te voy viendo, te ayudo a medirte si quieres, pero el poder es tuyo, ¿no? Y eso también tiene que ver con el lenguaje que se usa. claro, y es como también, y también poner esos límites, o sea, un coach también, yo creo, un coach personal, cuando la honestidad también va, o sea, no te voy a sacar el dinero y te voy a hacer, cuando a lo mejor estás viendo que no le puedes ayudar, que es algo mucho más profundo y que necesita otro tipo de ayuda o de proceso o hasta, pues yo qué sé, pues cuestiones de psiquiatra o de psicólogo o de tal, que el coach tiene las limitaciones. Entonces también ahí es donde viene esa honestidad y donde también decir, pues estos son mis límites y tal, ¿no? Pero a veces tenemos tanto miedo, que eso es otra de las partes que yo creo, el poder expresar. Y eso, mira, no, lo viví. Algo que admiro de los españoles o de la mayoría de los españoles, que creo que es que son muy directos y no son como los latinos de Sí, que le Latinoamérica, damos toda la vuelta. especialmente los mexicanos, que damos las vueltas. Aprender a decir no, yo creo que a los mexicanos nos cuesta, Sí, es una lección que tenemos que sí. aprender y que nos va a llevar ahí, tal, ¿no? Qué importante es aprender a decir que no y no sentirte culpable en el intento, ¿no? Sí. Porque Otra vez la vergüenza y la culpa. claro, entonces yo te digo que lo viví, lo sufrí mucho en el de, ay,
pero ¿cómo le, no sé, una simple invitación de, oye, ¿te vienes a tomar el café o a comer o tal? Y tú, ¿cómo le voy a decir que no? Porque, bueno, tan válido es decir, no me apetece, tengo otro compromiso, No puedo. no puedo, ¿no? Pero puedes decirlo y sin ningún problema si realmente la otra persona, pues hay un cariño o haya, bueno, aunque no haya un cariño, sino bueno, pues la gente, y aquí sí se da, pues mira, no puedo, lo siento, pues ya quedaremos para otro, así chimpún, ¿no? Y lo he vivido pues con mucha gente en México, bueno, pues déjame ver, porque si no, porque si tal, y todo pensando para no ofender a la persona y luego al final acababas ofendido, tú, enfadado, triste y peleado porque al final también se enteraban de que De que decías que estabas... sí o decías que sí y al final decías que no, pero ya era el día del evento, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces también creo que es tan importante aprender a decir no, a poner límites, Ujú. a que eso también te Es lo una enseña. palabra muy sencilla y muy poderosa y muy difícil de decir precisamente para nuestra cultura latina, sí hay que reconocerlo. Es algo efectivamente que el europeo lo tiene muy claro, el estadounidense más o menos, pero el europeo sí la sabe. Es sí o no, no, y no hay para dónde moverle, ¿no? Y no pasa nada. O sea, Eso, no, como dicen los americanos, it's not a big deal, ¿no? O sí, sea, sí, sí. la vida sigue y seguimos siendo amigos y mañana te vuelvo a invitar o mañana volvemos a quedar o tal. Y no pasa nada, nadie se ofende, nadie. Volvemos a lo mismo, estamos programados o nos han reprogramado la cultura latina, pues históricamente o tal, a la vergüenza, al no quedar mal. Y hay que decirlo también, porque lo platicaba con Paula, nuestra querida Paula Cuña, hace unos Sí, días, también este tema de la tradición, la herencia cultural y cómo tenemos tan grabadas muchas cosas de las que no somos conscientes. Y no solo los latinos, hay culturas como los griegos, como los turcos, que también son muy de tradiciones de recibirte en casa, que también se ofenden como nosotros cuando te dicen no puedo, no voy, no estoy, no quiero comer más, ¿no? Y este tipo de acciones pequeñas que tienen grados grandes de impacto, pero que también si aprendemos a ser un poco más conscientes de lo que decimos y por qué lo decimos, creo que es un cambio fuerte para todos como cultura global, ¿no? claro. Yo creo que también la parte de esto que dices es muy importante. Bueno, pues hay cuestiones culturales que son así y volvemos a lo mismo, a los juicios, ¿no? Ah, Ujú. pues sí, que no sé, pues en algún país, si no repites la comida, o sea, si te ofrecen repetir la comida y les dices que no se ofenden, pues si tú dentro de tu mapa crees que eso para ti, que se ofendan porque tú no quieres más, porque no puedes, ya lo tomas mal, pues ahí es donde te estás equivocando en el sentido de que no estás ampliando tu mapa, ¿no? Ujú. Desde que no estás tal. Y entonces, por eso es tan importante, yo creo, lo que tú dices, ampliar el mapa es ver más allá de las cosas y de poder comprender al otro también, ¿no? Aquí viene mucho de la comprensión, La de, empatía, la de la compasión. empatía, de la compasión y luego pues también de tu autocompasión, ¿no? De no machacarte de yo ya lo hice mal, no lo hiciste mal, ¿no? O sea, y luego pues esto, yo creo que todos somos seres humanos y también todo esto mal de la perfección, ¿no? Tenemos que Ujú. ser perfectos, tienes que ser el mejor y la competencia también, tienes que ser el mejor, tienes que ser el tal, no te puedes equivocar, tanto daño que ha hecho eso y Ujú. ahora pues hay todo un movimiento y hay toda yo me encanta decir, somos perfectamente imperfectos Ujú. y Ujú. es el poder sentirte ser humano, que también viene ligado a sentir tu vulnerabilidad y a sentirte expuesto, pero con ese valor y esa valentía, porque yo creo que todos tenemos algo que aportar y todos tenemos algo que Ujú. decir, ¿no? Pero si aprendemos a utilizar nuestro lenguaje verbal y no verbal, si podemos utilizarlo en nuestro beneficio para poder ser mejores personas, para poder comunicarnos, pues qué mejor. Y todo esto pues lo puedes lograr a través de la programación neurolingüística, a través de la gestión emocional,
a través del coaching y a través de muchas herramientas, ¿no? Pero eso sí, tienes que querer y tienes que tener paciencia porque hay que reprogramar. Eso es la cuestión, hay que reprogramarnos y empezar a quitar, que se puede. La PNL lo que te ayuda es a quitar creencias, a quitar valores, las creencias limitantes, estas de lo que hablábamos antes. Es que yo no soy bueno en las tecnologías. Yo no sé dibujar o yo dibujo muy mal. Tantas cosas que al final debes darte la oportunidad. Definitivamente. Yo creo que es parte del aprendizaje. Quique, pues ya para cerrar esta conversación, ¿qué te parece dejarnos con un par de afirmaciones que pudiéramos tener presentes en los próximos días para empezar a cambiar ese tipo de bloqueos que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, ¿no? Un par de afirmaciones, un par de ideas que podamos reprogramar para que la gente se lleve un poquito de tarea y pasemos de la palabra al hecho. Pues mira, me encanta, pues podría ser una que yo voy a copiar del curso de gestión emocional. Pues piensa en 5 cualidades que quieras incluir en tu identidad, en tu ser, no sé. Yo recuerdo que me puse, o que ya las tienes y quieres seguir explotando porque te sientes un poco bajo en ellos. Que las puedes crecer, ¿no? Por ejemplo, yo me puse, yo soy una persona valiente, con coraje, auténtica, organizada, autocompasiva, creativa y agradecida. Quiero que la pongas, la escribas en bonito, ¿vale? Ya que la tengas, las repitas enfrente del espejo tal, que te las creas, porque uno de los ejercicios es la autoafirmación. Entonces, que te levantes y te las repitas cada 5 minutos o 10 minutos, el tiempo que necesites, no menos de 5 minutos, porque eso es. Y luego otro ejercicio, esto ya es como el gimnasio, con tu mano que escribes menos, es decir, que si eres de derecha por izquierda, si eres diestro, y hagas un folio, una hoja, en letra bonita, copies esa afirmación y te la leas, ¿no? Eso es una. Y otra, pues que te pongas también decir que el mapa no es el territorio, hablando de que tu realidad tienes que ampliarla y que tienes que no lo que ves es real, sino que hay mucho más allá y que tengas esa curiosidad de preguntar o de cuestionar cuando te pase alguna cosa. No sé, he llegado tarde. ¿Por qué he llegado tarde? ¿no? Y un poco, bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar, pues levantarme 5 minutos antes de mi hora que me levanto. Es un poco empezar a tener esa conciencia, estar en el presente también, ¿no? Y bueno, pues y la otra es que si deseas tú tienes el poder para cambiar las cosas, el cambiar tu mente, el cambiar, y tienes que nunca es tarde, nunca es tarde. Y ya la última, pues esta que te he dicho bueno, es que ahora me vienen muchas, nada es bueno ni malo, y si quieres para cerrar es ser impecable con tus palabras. Definitivo. Esa de verdad que es de mis frases favoritas de los axiomas, precisamente para seguir lo más constantemente posible. Y de verdad, decirles a todos, sabemos que son situaciones difíciles, que en muchas partes del mundo estamos viviendo situaciones muchas veces fuera de control, lo que sucede, pero lo que no está fuera de control es cómo reaccionamos nosotros, cómo nos conducimos, cómo aprendemos de las situaciones que estamos enfrentando. Recordar que son situaciones extraordinarias, y que de nuestra reacción en este momento y de nuestro aprendizaje en este momento dependen muchas cosas buenas que pueden venir en el futuro para todos, para nosotros mismos, para nuestras familias y para nuestras comunidades. Solo una puntualización. ¿Sí? No vamos a reaccionar, vamos a actuar. Hay que aprender a actuar y no a reaccionar, ¿no? Entonces, esa es otra de las de los axiomas que podemos empezar de quiero actuar conscientemente. ¿Cómo puedo empezar a actuar conscientemente? Pues estar en el presente, darme cuenta de lo que siento. Próximamente voy a lanzar, creo que un taller de las emociones, de aprender de las emociones, de cómo gestionar, ya te iré contando, pero creo que es algo importante para
hacer esto, para empezar a aprender y a Y tu actuar. taller de gratitud, tiene un ejercicio de taller de gratitud ahí que pueden encontrar, les voy a poner por acá un link, Sí, porque sí, el poder de la gratitud es súper importante para entendernos y para cambiar mucha de nuestra programación. y el poder de la gratitud es uno de los valores también súper importantes para llevarte al presente y darte cuenta de la riqueza que tienes, que está interiormente. Es un taller muy, muy bonito y ojalá se puedan ser partícipes y darse la oportunidad de tomarlo. Claro que sí. Quique, como siempre, un gustazazazo platicar contigo, un gusto estar aquí, concederte un espacio por acá en la página, ya estaremos compartiendo por YouTube. Y muchas, muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos han regalado su like. Si quieren compartir este video, por favor, para que más gente tenga un poquito de herramientas para trabajar durante estos tiempos de COVID. Claro, y que nada es para siempre, que de una u otra manera vamos a salir, pero si podemos aprovechar este tiempo para fortalecernos, para adquirir herramientas y para poder ver con otra perspectiva, con otros ojos, pues bienvenido sea. Estamos ahí para ayudar y para acompañar. Muchas gracias. Gracias, Ana, a ti y nos vemos pronto.